Bienaventurados quienes nos escuchan una vez más en la Estación Totoaba, un espacio de encuentro y conversación sobre los temas más sexys de la coyuntura. Hoy conversaremos sobre la burocracia y sobre los servicios públicos. Deberíamos aspirar que quienes desempeñen en la administración pública tengan la obligación de usar los servicios públicos que ellos administran. Deberíamos aspirar que nuestro gobernador o nuestro presidente municipal se encuentren en el mismo hospital que nosotros usamos, que las y los hijos del incluso presidente vayan a la misma escuela pública de nuestros hijos, que use el mismo camión que nosotros usamos cotidianamente. Tienen 30 segundos para pensarlo, porque la estación Totoaba comienza ya. Radio Mano Papachango. La modernización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, Es una libertad. matraca. Levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. A mediados de junio del 2018, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, dio a luz a su primera hija en un hospital público de aquel país, en Auckland particularmente, que se encuentra al norte de Nueva Zelanda. Este suceso provocó un sano debate sobre los servicios públicos y privados de aquel país. Algo similar sucedió cuando en marzo del 2019 Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de Ciudad de México, fue fotografiada usando el transporte público en la mañana rumbo al centro histórico donde está su oficina. La foto se viralizó e incluso fue recuperada por noticieros de la televisión abierta mexicana. El escepticismo imperaba, tanto en el caso de Jacinda de Nueva Zelanda como en el caso de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. La incredulidad parecía concluir que no hay razón para que de manera voluntaria ellas, actoras políticas, ¿no?, se vieran obligadas a vivir lo público, y ya sean los servicios de salud, ya sea el transporte público, puede ser incluso la escuela. En ambos casos, ya sea por una maniobra publicitaria, por mera conveniencia o por genuino convencimiento, usaron la modalidad pública de un servicio de manera voluntaria. Pero deberíamos preguntarnos, ¿debemos aspirar a que esto sea obligatorio? Es decir, ¿deberíamos aspirar que quienes ejercen el poder político deban forzosamente usar la modalidad pública de ciertos servicios, de todos los servicios? Concretamente, ¿deberíamos permitir que las personas de alto rango político y administrativo se vean forzadas a usar el servicio público que ellos operan, manejan, administran y dicen defender? ¿Qué beneficio puede traer consigo la misma idea? Este tema lo plantea bien el profesor investigador Claudio López Guerra, actualmente profesor de la Universidad de Richmond, en un artículo que tituló como Equal Subjects, sujetos iguales o personas iguales, y a quien por supuesto tenemos el gusto de tener como invitado en la mesa Totoaba para conversar al respecto. Claudio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder tener un diálogo hoy con ustedes. Gracias, gracias. Y del panel Totoaba ya los conocen: Javier Cortés, Rafael Ponce, Julio César Bautista y Antonio Guzmán. Gente, un gustazo verlos de nuevo. Claudio, empecemos. Tu artículo, la verdad es que muy estimulante, honestamente, al menos para mí. ¿Cuál es el argumento principal? Iniciemos la discusión con el argumento principal del texto para quien nos escucha, ¿no? Hablas incluso de un tema de justicia, ¿no? El hecho de que quien ostenta el poder político use la modalidad pública es un tipo de justicia, algo así, ¿no? Algo así. A ver, pues te cuento, la idea principal es la siguiente. Por mucho tiempo hemos estado pensando la idea fundamental de la igualdad política en una sociedad democrática como la inclusión igualitaria de las personas en el proceso de toma de decisiones públicas, políticas. Pero hemos dejado de lado otra concepción de la igualdad política que tiene que ver con la idea de no qué tan iguales somos a la hora de tomar las decisiones, sino qué tan iguales somos a la hora de estar sujetos y de experimentar las consecuencias de esas decisiones. Y yo estuve pensando un poco sobre esa área poco explorada, esa dimensión poco explorada de la igualdad política, y así fue como surgió originalmente este texto, que ahora estoy trabajando la idea fundamental en un libro explorando otro tipo de argumentos a favor de esta idea. Entonces, a ver, si pensamos que
la igualdad es un requisito de la justicia, lo tenemos que pensar no solamente a la hora en el proceso de la toma de decisiones, sino también en la medida en que nos afectan esas decisiones a todos. ¿Estamos o no estamos todos en este mismo barco que es el Estado? Y lo que estoy sugiriendo es precisamente que tenemos que ir más allá de la idea liberal tradicional de que somos iguales en la medida en que estamos todos sujetos al mismo sistema jurídico. Porque las leyes no nos afectan de la misma manera a todos. De entrada, por ejemplo, si tú tienes un buen abogado que te defienda, vas a tener una mejor protección de las leyes a que si no lo tienes. Y después, en última instancia, el Estado no es sino que una institución para proveer ciertos servicios básicos para todos. Y dependiendo de la concepción de justicia que uno tenga, pues depende del tipo de servicios que uno considera que el Estado debe por obligación proveer, ¿no? Gente de ultraderecha considera que la labor del Estado debe ser mínima en la protección de ciertos derechos básicos de propiedad y proveer seguridad, mientras que otros pensamos que la labor del Estado tiene que ser mucho más amplia y debe proveer otro tipo de servicios como acceso a educación y salud, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí la idea es, ok, pensemos qué exige un ideal de justicia precisamente en términos de cómo vivimos, de cómo sufrimos, de cómo experimentamos el quehacer del Estado, el funcionamiento del Estado. Y me parece que hay un problema cuando aquellos que son responsables de proveer estos servicios que constituyen la razón de ser del Estado, no están ellos obligados a experimentar o padecer las decisiones que ellos toman, ¿no? Entonces, quienes gobiernan en una sociedad están en una posición pues bastante cómoda, ¿no? Son responsables de proveer servicios fundamentales para las personas. Lo que está en juego aquí son los intereses más importantes de los ciudadanos y por un lado pues tienen esta enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo si cometen errores y toman decisiones que lejos de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, contribuyen a lo contrario, pues ellos no tienen nada que sufrir, nada que padecer, precisamente porque hemos construido un sistema político en el cual quienes toman estas decisiones no tienen ninguna manera de estar sujetos a padecer las consecuencias. Esa es, digamos, la idea principal. Para resumirlo en una oración o dos, la idea es que quienes tienen esta enorme responsabilidad de crear una sociedad más justa a través de la provisión de estos servicios fundamentales, tienen que estar obligados a experimentar en igualdad de circunstancias con los ciudadanos comunes y corrientes los errores y las buenas decisiones que ellos toman en el ejercicio del poder. Y bueno, la idea detrás de este proyecto es descubrir o elaborar los mejores argumentos posibles a favor de esta idea, ¿no? Y en el artículo que tú leíste, simplemente artículo 1 de esos argumentos, en donde la idea fundamental es que los argumentos que normalmente nos dan los funcionarios públicos de que están haciendo bien su trabajo son más creíbles en la medida en que ellos están dispuestos a jugársela con los ciudadanos comunes y corrientes en igualdad de circunstancias. Entonces ellos tienen una obligación de justificar la manera como toman las decisiones públicas que ellos toman, y en la medida en que ellos son partícipes de esas decisiones en igualdad de circunstancias con los ciudadanos, nos dan razones para creer que efectivamente están haciendo bien su trabajo. Entonces, si ellos se atienden en hospitales públicos y sus hijos van a escuelas públicas y están jugándosela, digamos, en igualdad de circunstancias con los ciudadanos, eso nos da un cierto grado de razón para creer que están haciendo bien su trabajo. Entonces, claro, esa es la idea. Claro, porque están viviendo lo público. Rafa, Javier, ¿qué hacen que de repente voltean y ven al presidente formado en la fila para recoger sus medicinas? Rafa, Javier. Sería una cosa maravillosa. Yo, bueno, primero, muchas gracias
Claudio, por acompañarnos aquí en esta mesa. Y yo, después de leer su artículo, quedé totalmente convencido, apoyando la idea de igualdad en ser sujetos y esta propuesta de que llama piloting responsibility, de que todos compartan los efectos de esas decisiones. Y en esta discusión veía que se podía usar, habían argumentos que hablaban tanto de una discusión sobre la tecnocracia y su papel, sobre los derechos humanos, sobre todo los derechos de los funcionarios y cómo ellos qué beneficios ellos deben tener. Ahorita que en México se habla mucho de la austeridad y de los excesos de una burocracia, como que también entraba ahí en esa discusión. Pero sobre todo quiero llevar también la discusión a una de la democracia. Siento que esto es una muy buena manera de mejorar la democracia a través de una forma concreta de rendición de cuentas, donde se alineen los intereses de aquellos que gobiernan con el resto de los ciudadanos, y además que acerque la democracia o sea, los gobernantes se acerquen otra vez al resto de los ciudadanos, al resto de la gente, del pueblo. Ahorita que está muy presente esa discusión sobre el futuro de nuestra democracia, cómo es su calidad, a dónde va, en qué estamos fallando para tener las situaciones que tenemos ahora de extrema desigualdad, de radicalismo en ciertos países, ahorita en Estados Unidos, sobre todo que vemos la transición inestable. Esa es una manera realmente concreta de volver, de redemocratizar en sí la toma de decisiones, al hacer que los que van a decidir también van a ser parte de las consecuencias de lo que decidan. Y así se retoma el espacio público. Yo cuando mencionabas, Rubén, nos preguntabas qué haríamos si observábamos al presidente al lado de nosotros recibiendo nuestras medicinas. Pues yo creo que le reclamaríamos por qué no hay medicinas, ¿no? Pero esa es otra discusión. Parte de lo que me gustó del texto del doctor Claudio, pues es esta idea de repensar, como bien mencionaba Rubén, lo público, ¿no? Cómo hacer que los funcionarios realmente vivan el Estado que pues ellos mismos construyen, en el cual ellos mismos inciden. Sin embargo, doctor, le soy muy franco y le agradezco que estemos aquí. Yo no estoy tan de acuerdo con este argumento a la hora de implementarlo, y encontraba 3 razones. La primera, encontraba que los funcionarios cuando toman posesión de sus cargos no dejan de ser ciudadanos. Es decir, incluso el cargo de presidente en la misma Constitución le precede una sede ciudadano, lo cual pues le obliga, digamos, bueno, no le obliga, mejor dicho, no lo separa de sus derechos individuales. Entonces, implementar este tipo de medidas, creo, caeríamos en un conflicto de derechos. La segunda tenía más que ver con el chascarrillo que mencionaba yo, de una situación jerárquica no podría darle un trato preferencial a los funcionarios públicos. Es decir, cuando Rubén preguntaba si se encuentran al presidente recibiendo sus medicinas en la misma fila, incluso desde la misma organización, el funcionario de a nivel de calle no le daría un trato preferencial, digamos, al funcionario, o viceversa, el funcionario no aprovecharía esa situación jerárquica que tiene para pues saltarse la fila o pues tener ciertos privilegios. Y el tercer argumento que espero sirva para la discusión y ya para escuchar a mis compañeros es, ¿no cree que esta discusión o esta medida haría más individualista todavía al funcionario? Es decir, pensándolo en el sentido de, yo voy a mejorar el servicio que brinda mi organización porque yo y mis familiares vamos a ir a recibir ese servicio, más allá de el famoso ethos, digamos, de que la organización debe servir a sus jefes, que en este caso, en lo público, pues es la sociedad en general, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos o vacíos que yo encuentro en su paper, con todo respeto, es lo que me impide, digamos, trasladarlo o poderlo trasladar a una cosa implementable, sobre todo en el caso mexicano. De acuerdo. Claudio, reacciones. Perfecto, buenísimo. A ver, muy bien, muy buenos puntos. A ver, primero retomo lo que mencionaba Rafael. A mí me gusta la conexión que hace con la idea de democracia, y de hecho esto en última instancia está inspirado por una reflexión sobre lo que la democracia es o debería ser o lo que aspira a ser. Y aquí la idea es la siguiente. Un argumento fundamental a favor del régimen democrático es que en teoría, en principio,
es el único sistema político en el cual quienes ejercen el poder van a tener realmente un incentivo robusto para actuar en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y la idea tradicional, el argumento filosófico, teórico tradicional, es que esto va a ocurrir así porque en una democracia, si no haces bien tu trabajo, los ciudadanos van a votar en contra tuya y te vas a ir a tu casa. El problema con ese argumento tradicional es que hace agua por muchos lados. Hay muchas maneras en las cuales quienes ejercen el poder público pueden abusar de ese poder o no ejercerlo como deberían ejercerlo y en última instancia no padecen ninguna consecuencia por ello. La sanción electoral es un mecanismo muy, muy débil y en última instancia es un mecanismo que no es del todo muy, muy robusto en el sentido de que lo que está en juego para el político que hace mal su trabajo, ¿qué es? Pues simplemente un costo profesional, un costo en el desarrollo de su carrera. Pero ¿qué es lo que está en juego para los ciudadanos cuando quienes ejercen el poder lo hacen mal? Pues lo que está en juego son sus intereses más fundamentales. ¿No? El poder político no hay nada más importante. Es la vida de las personas, su bienestar, el acceso a derechos fundamentales, eso es lo que está en juego. Entonces, al pensar en un mecanismo como este, en última instancia es otra manera de tratar de realizar ese ideal democrático en el cual los intereses de quienes gobiernan y los intereses de quienes son gobernados, pues se alinean, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas. Me gustan mucho los puntos que menciona Javier. A ver, los voy a retomar en el orden en el que ellos en el que él los mencionó. Y por cierto, tanto Rafael como Javier dijeron, doctor, por favor, Claudio, nada de formalidades aquí. A ver, entonces, Javier, tu primer punto es que no dejan de ser ciudadanos con derechos y que esto puede representar un problema. A ver, por supuesto que lo son, pero cuando tú entras en una relación contractual con alguien más, tú voluntariamente accedes a hacer ciertas cosas que de otra manera no te obligaría a nadie a hacer, ¿de acuerdo? Eso es lo que implica, por medio del consentimiento, obligarte a hacer ciertas cosas con otros y otros se obligan de esa misma manera contigo. Si establecemos por ley que una de las condiciones para ejercer el poder político va a ser esta, ningún derecho de los gobernantes como ciudadanos estaría violado. Tú sabes de entrada que uno de los requisitos para ejercer el poder público es estar dispuesto, de entrada, por ejemplo, a hacer otras cosas que ahora consideramos perfectamente legítimas, pues que hagan un escrutinio estricto de tu patrimonio, por ejemplo. Esa no es una obligación de todos los ciudadanos, es solamente la obligación de quienes gobiernan. Y como este ejemplo hay muchos otros. Esta simplemente sería una obligación más que uno adquiere voluntariamente en el momento en que decide contender por un cargo público. No hay una diferencia entre esto y otro tipo de obligaciones que aplican incluso también después de que uno ha abandonado el cargo, como por ejemplo, en muchos lugares, si tú participaste en la regulación de una cierta empresa, de un cierto sector industrial, existe el requisito de que no puedes ir a trabajar, por ejemplo, eso es aquí en Estados Unidos, no puedes trabajar en el sector privado de esa industria por un tiempo después para evitar el problema de conflictos de interés, etc. Entonces, por ese lado, yo no creo que habría ese problema de los derechos. El segundo punto es sobre la implementación, es un buen punto. ¿Cómo le hacemos para que los funcionarios públicos, una vez que están en este proceso de hacer uso de los servicios públicos, pues no abusen de su poder para saltarse la fila o recibir mejores servicios? Indudablemente, este es un reto. No hay ninguna implementación perfecta de ningún tipo de propuesta y habría aquí que pensar en los detalles a la hora de la implementación para evitar que le den la vuelta a esto, ¿no? O sea, no tengo una respuesta más allá de eso. ¿Existe ese peligro? Sí, sí existe, pero habría maneras institucionales de tratar de lidiar con esto, en la medida en que esto aplica no solamente, o incluso más bien, principalmente una vez que han dejado el cargo, el poder que tienen entonces va a ser menor, entonces la preocupación sería por lo tanto menor. Y tal vez aquí aprovecharía para hacer una acotación, porque esto es importante.
los argumentos que estoy presentando aquí a favor de esta idea no son argumentos. Yo no estoy tratando de defender la idea de que hoy paremos máquinas y implementemos esto de la manera, cualquier manera que sea, ¿no? Sino, obviamente esto tiene que pensarse muy bien y tal vez en un cierto contexto político determinado de una cierta sociedad determinada con limitaciones en su capacidad institucional y demás, tal vez no sea la mejor idea implementar esto para todos los servicios públicos que en principio esto aplicaría, sino solo para unos. Hay muchas consideraciones importantes. Por supuesto, yo no diría ahora, por ejemplo, que al presidente se le tenga que retirar la seguridad que le brinda el Estado para protegerlo de los retos que enfrenta, ¿no? De las amenazas que enfrenta, sino es obviamente más complejo. Este es parte de un ejercicio simplemente de filosofía política que implica pues, identificar cosas que ahora se nos escapan de por qué nuestras sociedades son injustas y que tendríamos que estar pensando en soluciones, ¿no? Y por último, el tema del individualismo. Sí es un buen punto, excepto que, a ver, ¿cuál es la alternativa? Si hubiese un mecanismo actualmente probado para incrementar el desinterés de los gobernantes, es decir, para motivar, para hacer que estén motivados por servir al público, por hacerlos genuinamente preocupados por los intereses de los ciudadanos y no los suyos, pues yo estaría totalmente a favor de eso. Pero hasta ahora no hemos encontrado ningún mecanismo institucional o de otro tipo que con confianza nos lleve a poner en cargos públicos o hacer que aquellos que ya están en cargos públicos estén motivados por la promoción del interés público. En última instancia, el diseño institucional parte, o al menos hasta cierto punto debemos de tomar en cuenta que quienes buscan el poder y quienes tratan de ejercerlos tienen muchas veces una motivación autointeresada no necesariamente en un sentido, vamos, de que quieren abusar de ese poder para beneficio personal, pero quieren hacer historia, quieren la gloria, quieren el poder por el poder. Vamos, es una de las motivaciones fundamentales de la historia humana, ¿no? De la humanidad, sí. Sí. Pero bueno, claro. ahí lo dejo. Julio César, Tony, ¿qué hacen que voltean? Y mientras van dejando a sus hijos en la escuela pública Benito Juárez, está el gobernador de su estado, al lado suyo, ahí, dejando el niño junto a ustedes. ¿Qué hacen, Julio, Tony? Bueno, yo, gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros. Principalmente, antes de contestar esa pregunta, Rubén, pero yo creo que lo que haría, pues, saludarlo, una foto, pues, decir, mira, somos compañeros, somos compadres, mi hijo estudia con tu hijo, pero más allá de todo eso, creo que yo estoy de acuerdo con el argumento de Claudio por dos razones. Uno, porque parece una solución viable para encontrar dos sociedades que viven en este México, ¿no? La del ciudadano de a pie y la de la clase política, que parece estar lejos de la realidad, parece que está en una burbuja en donde ahí sí funciona la educación, ahí sí funciona la seguridad, ahí sí funciona la economía, ahí sí funciona todo. Y cuando como ciudadano te atreves a reclamar, hay cínicamente quienes te dicen, bueno, pues crisis tendrás en la cabeza, ¿no? Crisis estará en tu mente porque el país va requete bien. Entonces, pareciera que están separadas las dos clases. Y por otro lado, también parece una solución, desde mi perspectiva, viable para reivindicar el concepto de lo público, porque actualmente la palabra público o un servicio público, transporte, salud, seguridad, etcétera, está asociado a la deficiencia, está asociado incluso a la pobreza. Hay quienes dicen que jamás en su vida utilizarán el servicio público porque uno, es de mala calidad y dos, es para pobres. Entonces, me parece que estamos devaluando mucho este concepto cuando Claudio mencionaba al inicio de la charla que una de las obligaciones del Estado precisamente es proveer los servicios públicos, los servicios básicos. Entonces, pareciera que no está sucediendo, pareciera que estamos alejados, pero yo en este argumento encuentro dos problemas, al igual que Javier. Uno de ellos tiene que ver con la implementación.
tratar de obligar o hacer sujeto a los gobernantes y también, eso más adelante, a renunciar a los servicios privados requeriría una burocracia descomunal, tratar de verificar si realmente están cumpliendo o no y también tratar de sancionarlos en caso de que no lo estén haciendo, porque se supone que no sería por voluntad propia, ya que si es así, entonces pues nunca sucedería, como se ha visto en la historia de este país. También, por otro lado, pensaba mucho en la motivación que tendría pertenecer al servicio público. Si de entrada está sujeto, esto lo menciona Claudio en su paper, pero me gustaría platicarlo para todos los que nos escuchan. Si tú como ciudadano aspiras a un puesto político por el afán de convertir a tu comunidad en un lugar mejor, pero al entrar a ese puesto te están restringiendo tus derechos, me parece que la opción más viable es permanecer en el sector privado y obtener todo, y desde ahí que también se pueden crear iniciativas de bienestar público, iniciativas de mejora pública, se puede hacer. Entonces me parece que el incentivo estaría más para irse al lado privado que al lado público, teniendo en cuenta también que para tener un buen servicio público necesitamos profesionalización. Entonces, ¿quiénes realmente estarían incentivados a acceder al servicio público si se les restringen los derechos, teniendo en cuenta que el mercado tal vez puede ser mejor al respetar estos derechos? Muy bien, muchas gracias. Tony, ay, perdóneme. Perdón, no. Tony. Ok, venga, Claudio, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que su paper lo encontré interesantísimo. Y yo pienso que su tesis es fascinante por dos motivos particularmente. Primero, porque le da un sentido de justicia a los gobernados. Es decir, aquellos que hemos experimentado largas filas o espera en esquemas de salud, donde o llevas a alguien, por ejemplo, alguien de la tercera edad, me ha tocado llevarlo a las 5 de la mañana, que tiene principios de neumonía y tienes que estar ahí a las 4 o 5 de la mañana. Me queda claro que el director de ese centro de salud no iría a las 4 de la mañana a llevar a su padre o a su abuelo que está, no vamos a decir que está muriendo, no vamos a exagerar, pero que sí tiene alguna enfermedad muy grave, ¿no? Entonces, resulta demasiado atractiva, creo, la tesis para los que hemos sufrido esta parte de los servicios públicos, que es la mayoría de la población, y la verdad es que yo creo que más de alguno lo ha pensado, quizá no de manera tan teórica de filosofía política, como usted decía, Claudio, sino ha decidido, híjole, si el pinche gobernador, el pinche diputado estuviera acá, o sea, la verdad es que no pasaría esto que está pasando, ¿no? Eso me queda muy claro. Los que hemos asistido, por ejemplo, a escuelas públicas, ¿no? Escuelas y profesores con muchas carencias. Hay profesores excelentes con muy poco para hacer. Ellos le meten de su dinero, marcadores, gises, material didáctico, etcétera. El transporte público, que es lamentable. Mientras se construyen más vías para los autos, el transporte público ha sido abandonado. Luego se quita la tenencia, pero se sube el transporte público, ¿no? En otra cosa también que resulta de locura, ¿no? Que si un gobernante tomara el transporte público no haría eso en primera. Y la segunda es porque retoma la esencia de la vocación del servicio público. Es decir, si eres funcionario de alto nivel para favorecerte con contratos, licitaciones, bonos, sueldos elevados, o realmente estás ahí porque quieres ayudar de donde vienes, ¿no? De tu zona de procedencia. Comprendo, quizá no estaré tan de acuerdo con Julio en que necesitarías un ejército para comprobar, porque entiendo, Claudio, que sería solamente para los de alto nivel. Y ahora no se entiende esta vocación del servicio público, ¿no? Recuerdo mucho en el libro de Patria, Paco Ignacio Taibo, que ponía dos ejemplos que eran muy particulares, que ahora uno ni siquiera les pensaría, ¿no? El caso de Guillermo Prieto, que fue 2 veces ministro de Hacienda y cuando murió le hacían falta botones a su gabana, una especie de saco que llevaba. ¿Cuándo se escuchó hablar de un ministro de Hacienda que haya fallecido pobre, ¿no? Es ilógico. El general Degollado, que le cosía el uniforme a los soldados porque sabía las artes de las telas, pero también fue secretario de Gobernación, gobernador, diputado, etcétera. Es decir, esta vocación que se ha perdido muchísimo y que se retoma con este discurso. Yo, al igual que Javier, y quizá también al igual que Julio, compartiría, somos del CIDE y siempre se nos dice, la teoría está muy linda, está muy bonita, de hecho Rafa exponía algunos de las teorías democráticas, pero a la hora de la aplicación, en la implementación, es donde todo cruje, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me quedaría, tengo algunas, voy a hablar solamente ahorita de una en particular, cómo los servicios públicos no son homogéneos, es decir, la teoría tendría que partir de que hay un servicio público homogéneo. Por ejemplo, algún ministro, particularmente los ministros, no creo que llevan en zonas pobres o alejadas del desarrollo, del mal llamado desarrollo, sino que han de vivir en zonas medias, media altas o incluso altas. Algunos que tomaban en la administración pasada, tomaban de Uber el helicóptero
Entonces, no creo que vayan a una zona paupérrima con un helicóptero. En ese sentido, Claudio, yo pensaría que, dado que los servicios públicos no son homogéneos, ellos tendrían servicios de calidad, aún siendo públicos, tendrían acceso a servicios más cercanos, serán de calidad. Es decir, por ejemplo, uno va a negociar con la coordinadora, por ejemplo, un secretario de educación, y su hijo seguramente no va a ser enseñado por un profesor de la coordinadora. Cualquier cosa que haya negociado, sea bueno o sea malo. Tendría una escuela pública de calidad cercana, al igual que salud, etcétera. Y tengo algunas otras anotaciones, pero ya las puedo dejar para una segunda. Solo me quedaría esta duda, Claudio, ¿cómo hacer que los servicios públicos pudieran partir siendo un poco más homogéneos? Y aparte de lo que decía Javier, ¿no? Y el burócrata de nivel de calle le daría cierta preferencia o tendría los mejores profesores en el salón del niño del ministro, ¿no? Claro, muy importante. Y nada más como una anotación, el alcoholímetro es una política pública, me parece, con cierto éxito, porque la suma de voluntades que hay que acumular para poder saltarse la regla es muy alta, son muchas personas involucradas. Quizás eso podría ser una cuestión de implementación, que la suma de voluntades sea tan grande que el costo sea muy alto, ¿no? Claudio, ¿cómo ves? ¿Reacciones? Sí, a ver, de nuevo, excelentes preguntas todas. Muchas gracias. A ver, comienzo con, ahora voy a hacerlo al revés, voy de atrás para adelante. Entonces, Tony, lo que mencionabas es sin lugar a dudas una preocupación en el proceso de implementar esto. Y hay algunas versiones, algunas maneras de hacer esto que son más radicales que otras. Y una que planteo ahí como una posibilidad precisamente está diseñada para abordar este problema que estás planteando. Y esta es la idea de que pues tú no irías simplemente al hospital o escuela pública que tú quisieras como funcionario público, sino que se te sería asignada el servicio público de manera aleatoria. De esa manera tú no puedes de entrada canalizar recursos al lugar en donde tú sabes que vas a ir y te van a atender bien. Entonces, esto crea una suerte de velo de la ignorancia artificial, por utilizar una frase del filósofo político John Rawls, en donde tú no sabes en qué hospital público te vas a atender, porque te va a ser asignado de manera aleatoria. Y esto genera un incentivo de que atiendan a los hospitales que están en las peores condiciones, porque de ahí es a donde puedes ir. Pero entonces, esto obviamente genera otro tipo de problemas relacionados con los que algunos de ustedes ya mencionaron. A ver, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? Bueno, insisto, esta es una versión radical, pero yo no la descarto de entrada. Habría que tener el argumento. Por un tiempo después de ejercer el cargo público, estarías obligado de manera aleatoria a irte a vivir un tiempo a donde te sea designado. O sea, si tú fuiste, por ejemplo, un legislador a nivel federal en México, pues habría un sorteo después del cual tendrías que irte a vivir, digamos, de los 2.500 y tantos municipios que hay, pues se selecciona uno al azar y ahí vas a tenerte que ir a vivir, digamos, 2 años o no sé cuánto tiempo, y vas a tener acceso a los recursos públicos que hay ahí. A ver, existe la idea del servicio profesional para profesionistas, etcétera, que se supone que era eso. A ver, si nos tomamos en serio, es que este es el punto detrás de todo esto. Estamos acostumbrados a pensar el poder político como si fuera cualquier cosa, una carrera ahí que cualquiera, no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está en juego para la vida de las personas. A ver, esto es como ir a pelear a la guerra. Lo que está en juego es la vida de las personas, ¿no? Y no puedes decir, bueno, sí voy a pelear, sí voy al frente, pero pues me garantizas que no me va a pasar nada. Pues no. Ser soldado implica jugarte la vida. Bueno, ser funcionario público implica estar dispuesto a correr este tipo de riesgo como parte de el compromiso que implica realmente asumir un poder de esa naturaleza. Porque, insisto, lo que está en juego es eso. Vean cómo está la situación de México. La gente muriendo por una cantidad de causas, desde la violencia del crimen organizado hasta porque no tienen atención médica de calidad, desnutrición, vamos, por mencionar los casos más extremos, ¿no? En fin, o sea, el poder político es la cosa más importante que puede haber. O sea, vamos a tomárnoslo en serio. Pero entiendo que esto tiene, obviamente, implicaciones que me permiten conectarlo, por eso lo hice ahora al revés, con el comentario de Julio, que es, bueno,
si haces una cosa así de radical, la objeción va a ser, bueno, nadie va a querer ser funcionario público, ¿no? Entonces, a ver, yo ahí tengo, la respuesta sería la siguiente. A ver, si de entrada no hay en una sociedad un número suficiente de personas para ocupar los más altos cargos públicos que están dispuestos a jugársela así, pues entonces de entrada ya estamos perdidos. Y no creo que sea empíricamente cierto. Hay gente que por mucho menos se juega la vida todos los días en su trabajo. O sea, vean los periodistas en México hoy. Se juegan la vida y por mucho menos que, ¿no? O sea, por dar un servicio en su trabajo no tiene las consecuencias que tiene el ejercer el poder público. Y en última instancia, todas las sociedades que han nacido de procesos violentos, revolucionarios, como el mexicano o el norteamericano, todas en última instancia, vamos, los derechos se conquistaron por la fuerza. Y la gente, hubo gente que estuvo dispuesta a dar la vida por eso, por su derecho, por el derecho a los derechos políticos de la democracia, por el derecho a la libertad de expresión, por el derecho a tener un Estado que nos proteja como iguales, etcétera. En fin, entonces, si existen ciudadanos dispuestos a darlo todo en esos momentos, yo creo que existen en cualquier momento. Entonces, yo sí tengo una concepción del servicio público en ese sentido, es un tanto radical. Es decir, si hay que tomarlo como algo mucho más en serio de lo que normalmente nos lo tomamos. Y un último comentario sobre el primer punto de Julio, sobre la burocracia descomunal. Yo creo que no se requeriría tanto. Basta una solución a este problema de implementación es muy sencilla. Pones un sistema de recompensas generoso para cualquier ciudadano que identifique a un funcionario público que está rompiendo esta ley. Entonces, si encuentras, si tú eres la enfermera o el doctor en un hospital privado, digamos, que descubres al funcionario que está rompiendo esta ley, lo denuncias y tienes un buen sistema de recompensa por ello, pues ese es un mecanismo en el cual pues, todos los ciudadanos participarían en el monitoreo de ese... Pero no generaríamos cazarrecompensas profesionales. Pues mientras funcione, ¿cuál es el problema? O sea, si hay cazarrecompensas, digo... Es lo que está aplicando Hertz en el caso Lozoya, mi querido Rubén. No, hombre. Oye, Nada más, perdón, Javier, por favor, adelante. Gracias, Rubén. Ya para ir cerrando, este argumento que venía diciendo Claudio, sustentado en lo que preguntaba Tony y Julio, pues hace realmente replantear la función pública, ¿no? Y yo soy un poquito de la idea contraria, es decir, dado el servicio que brinda un funcionario público y dadas las responsabilidades que le otorgamos, yo soy de la idea de que al contrario hay que tenerlos apapachaditos, hay que tenerlos con prestaciones incluso por encima de la ley, dadas las responsabilidades que están cumpliendo. ¿Cuáles más, Tony? Si se están reduciendo, estamos dejando así el puente para que puedan concursar o aspirar a ser funcionarios públicos la gente que realmente desea servir a su comunidad. Entiendo esta parte de la austeridad y de que este tipo de incentivos, como la medida que plantea Claudio, nos puede llevar digamos, a picarles la cresta a los funcionarios públicos y que realmente sientan la empatía que viven, o mejor dicho, tengan la empatía para sufrir en carne propia lo que viven los ciudadanos. Sin embargo, yo soy más de la idea de que dadas las responsabilidades, o sea, con los mismos argumentos que ustedes mencionan, me dan la pauta para creer que los funcionarios deben de estar cobijados y con prestaciones por encima de la ley. Y ya una última nada más, ya para cerrar, ahora que está haciendo su libro, Claudio, me gustaría, usted comienza el paper de Equal Subjects, poniendo el ejemplo de Cristina Fernández y de un funcionario público en Sudáfrica, si no mal recuerdo. Me gustaría, como sugerencia, que agregara el caso del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal vez el presidente que más ha vanagloriadose de que él firmemente usaría los servicios públicos y hace 2 años, pues, internó a su hijo, el menor, en un hospital privado para atenderlo, ¿no? Entonces sería un buen ejemplo de ver cómo también se le ha dado un uso político a este tipo de discursos, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Claudio, adelante. ¿Sobre esto? Adelante. Sí. A ver,
yo me tomo muy en serio la preocupación de que esto tenga un efecto de desincentivar funcionarios con la disposición y la capacidad para ejercer bien el poder. En última instancia, lo que importa en última instancia es eso, que el poder sea ejercido en el mayor interés de los ciudadanos y creemos sociedades más justas. Entonces, esta sí es una preocupación genuina. Ahora, yo no estoy diciendo que se les tenga, que no se pueda hacer eso, que no se les pueda dar incentivos positivos a los gobernantes, a quienes aspiran a ejercer cargos públicos de alto nivel. De hecho, al contrario, yo de entrada no tendría ningún problema con que se les paguen sumas millonarias de dinero si eso es lo que se requiere para que la gente más capacitada esté dispuesta a ocupar esos cargos. Porque el punto aquí sería que ese dinero, que digamos que es suficiente para atraer ese talento, no podrían usarlo para exentarse de la manera como ellos ejercen el poder público. Les va a alcanzar para comprarse juguetes lujosos. Yo no tengo ningún problema con eso. Mientras ellos se la jueguen en igualdad de circunstancias con los ciudadanos en términos de los servicios públicos que el Estado debe proveer, educación, salud, y todo esto podemos debatir exactamente cuáles son y dónde termina la raya. Si se les paga mucho, si hay que pagar mucho y esa es la mejor opción, ¿cuál es el problema? Ahora, si ya hay de entrada mucha gente motivada por servir, que lo van a hacer gustosos aunque les pagues mal, pues qué bueno. Yo de hecho soy escéptico de que eso sea así. Entonces, si me preguntas a mí, esta noción de austeridad, yo estaría de acuerdo contigo, Javier, esa no es, no va por ahí, o sea, porque en última instancia, aunque te paguen mal, si tú, digo, mal relativamente hablando, porque aún dentro de las políticas de austeridad, lo que están pagando, comparado con lo que pagan, con lo que ganan los ciudadanos comunes y corrientes, pues sigue siendo bastante bueno. El punto es que te alcanza, y eso está claro, pues, y el ejemplo del presidente es muy bueno en ese sentido. Perdón, y yo argumentaría algo más. Si algo hemos aprendido también de la historia en México, es que la administración ha tenido buenos sueldos anteriormente, en otros años, en otros sexenios, en otros regímenes, y eso no nos ha exentado de malas administraciones, no nos ha exentado de escándalos de corrupción. Entonces, la idea de que hay que tener bien arropaditos, calientitos dentro de la administración, porque si no se va a enojar y se van a ir, pues no se sostiene, la historia no nos dice eso. Pero bueno, ahí lo dejo. Empezamos con los cierres, por favor. Rafa, te veo callado y me da un poco de miedo, dale. No, creo que es indicativo de un problema en el cual vivimos, en el cual veamos hacer que el funcionario también tenga que usar los servicios públicos como un castigo. Ahí está el problema. Los vemos como el servicio público malo, ya te están castigando. Porque no. Y otro lado, te están castigando nada más. Es el derecho que realmente le están quitando. Hablaron mucho de quitarle derechos. El único derecho que está quitando es el derecho a decidir dónde va a recibir ese servicio del cual estemos hablando, ya sea salud, educación. Acá incluso en México podemos hablar de seguridad. La cantidad de personas que privatizan la seguridad es impresionante y algo escandaloso. Es un castigo que tengan que usar lo público. Ahí está el problema y esto es precisamente la razón por la cual queremos hacer esto una realidad, para que ya no sea un castigo usar lo público, que sea algo bueno y que sirva para todos y que sea justo y eficiente. Julio César, perdóname, dale, adelante. Sí. Adelante, basta, Rafa, termina, perdóname. Quizás para terminar, porque nos enfocamos mucho en la discusión de cómo implementar, se nota que estudiamos administración y política pública. Quería regresar a la parte de filosofía política y también veía que esta medida es una muy buena manera de crear comunidad política, de construir esa comunidad política que en México creo que seguimos intentando construirla. Y es incluso una manera de revivir ese concepto de interés general, que ya se ha perdido tanto en toda la cuestión del individualismo que predomina en la sociedad, el capitalismo, el realismo capitalista que hace de nosotros una persona cínica que ya no cree en la existencia del interés general. Pues, esta medida fuerza a aquellos que toman las decisiones, aquellos que gobiernan,
de compartir esos mismos intereses que el resto de la sociedad. Y por esa simple razón, creo que es una muy buena idea y una idea que obviamente tenemos que debatir para cómo implementar. Julio César, Tony. Bueno, yo para añadir solamente una pequeña cosa, diría que esta idea que menciona Claudio, recalco, sigue siendo una vía, una posibilidad para juntar dos mundos que están totalmente separados en este momento, para revalorar de nuevo el concepto de público y darle pues el estatus que se merece, ¿no? Debe ser algo bueno, algo eficiente, algo eficaz, algo para todos, algo bueno. Y me parece que yo añadiría no solo a los funcionarios de alto nivel. Yo creo que se deben de añadir también a todos los presidentes municipales, los 2.500, a los síndicos, a los regidores, porque al final de cuentas ellos son los que toman decisiones en un territorio sí pequeño, a lo mejor en una población más pequeña en comparación con un nivel estatal o federal, pero que influye directamente en la vida de las personas, en los servicios de agua, de luz, de basura, de recolección, de tuberías de aguas, o sea, infinidad de servicios de seguridad pública y transporte, claro. Entonces me parece que ellos también forman parte de esta élite política que deben de entrar en esta bolsa para que el país mejore, porque si no, pues no vamos a ningún lado. A ver, me dice que 45 segundos en cabina, les voy a agarrar 60. A ver, el pago de los tomadores de decisiones y de los funcionarios de alto nivel, yo también difiero con Javier, sigue estando en los deciles más altos. Cualquiera que agarre la métrica, siempre está en los deciles más altos. No sé qué más apapacho quiere Javier, si no está por encima de la ley todo lo que tiene. Dice Javier que es un sueldito de 40,000, 50,000 pesos. Ándale. Como dijo Samuel García, hay gente feliz con un sueldo de 50,000 pesos. Hombre, faltaba más. Y bueno, para cerrar, y ahora sí voy con Rafa para abandonar un poquito la implementación y quitarnos un poquito algo de la escuela. Yo sí siento que el sistema político y económico actual nos rompió la cohesión social, el sentido de unidad política. Y quizás voy un poquito más lejos. Hay quien dice que es neoliberal este nuevo sistema, no sé si sea neoliberal. Un profesor decía que este sistema no es nuevo ni es liberal. El que sea ahorita, lo que sí es que nos rompió la cohesión total completamente. Y el cambio, yo también iría, lo que me gusta de la tesis de Claudia es que nos lleva a la siguiente discusión. Es decir, es una pequeña partecita, el cambio tendría que ser más cultural. Y siento que en ese sentido tendríamos que ir para allá, y es el inicio de la discusión. Quizá esto no sea lo que vaya a aliviar absolutamente todo, pero nos lleva a entrar a esa discusión, que es mucho más compleja, y solo quedaría, y dejaría aquí en la mesa, quizás después, claro, hasta lo podemos discutir, es de ver qué tanto va a dar el sistema político para restringirse a sí mismo, ¿no? Incluso en algo como restringir el dinero a los partidos políticos ha sido tan complejo y ha sido una lucha. O incluso fiscalización, etcétera. Esto yo creo que sería mucho más complejo, Claudio, pero bueno, queda sobre la mesa la discusión y el reto. Claudio, últimas reflexiones, cerramos, porfa. Bueno, a ver, la última reflexión sería que a mí me encanta al tener una discusión sobre este tema cuando la discusión adquiere una forma como la que ha adquirido aquí, en donde muchas de las objeciones son sobre exactamente cómo llevarlo a la práctica, porque eso quiere decir que la idea en principio pues es plausible, es atractiva ¿no? Entonces ya estamos discutiendo exactamente los detalles de cómo implementarla. Entonces para mí eso siempre es una buena señal, pero al mismo tiempo también es un gran reto, porque como bien sabemos el demonio siempre está en los detalles y es importante. Y para mí, vamos, el tipo de filosofía política que a mí me gusta hacer es filosofía política con una orientación práctica, aplicada, orientada hacia al diseño institucional y no nada más en la articulación de principios ideales abstractos. Entonces, por eso para mí este tipo de discusiones es muy valiosa y por supuesto que queda todavía mucho por discutir y mucho por pensar. Así que les agradezco mucho la invitación a esta extraordinaria discusión. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias al panel. El tiempo se ha acabado. Agradecemos, por supuesto, a Claudio por sus palabras, pero sobre todo a quienes nos prestaron unos minutos de su tiempo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Prepare su descenso.
Ya ganamos, ganaremos.